Entonces, como les venía contando, los solubilizadores de minerales son también Bacillus, Penicillium y Mycobacterius. Cuando hablamos de Penicillium, hablaríamos de hongos, ¿listo? Y bacterias que pues están implícitas en estos fertilizantes microbiológicos. Ahorita quiero hacer esta interpelación más adelante para preguntarle pronto a don Juan si sabe algo de esto. Las micorrizas, que es una de las técnicas biológicas empleadas en muchos cultivos. Sin embargo, en los pastos aún no se ha logrado extenderla ampliamente en la producción y en los estudios ha estado dirigido a algunas leguminosas y muy pocas gramíneas. Las micorrizas permiten una aplicación exitosa mediante el cubrimiento de las semillas. Creo que estas micorrizas son hongos que se implantan en las semillas para hacer control de fertilización, es decir, como que generan una gran cantidad de materia orgánica. ¿Vale? Entonces, continuamos acá. Hablemos ahora de los planes de fertilización para el mantenimiento de las praderas. Entonces, cuando hablamos de estos planes de fertilización para nuestro mantenimiento de las praderas, es decir, que las actividades que realicemos para mantener las praderas en óptimas condiciones de producción, tendría que estar la restitución exacta de los nutrientes de las plantas que se extraen del suelo para restablecer nuestro plan de fertilización para el mantenimiento de las praderas. Entonces, por ejemplo, digamos que en los contenidos de los pastos hablemos de un porcentaje de reciclaje de nutrientes a las praderas por medio de las heces de la orina. La extracción que se hace de nutrientes en las praderas por parte de los animales tiene ciertos porcentajes y los porcentajes de aplicación a las praderas por parte de la orina y las heces de nitrógeno, fósforo y potasio se manejan más o menos en ganadería entre un 75 de nitrógeno, un 80 de fósforo y un 85 de potasio. ¿Listo? Eso sería lo que hablaríamos nosotros de inclusión en las praderas. Para esos planes de fertilización, vamos a ver esta tablita que nos dice la estimación de extracción y restitución de nutrientes de especies forrajeras tropicales establecidas en Colombia de acuerdo a la producción de materia seca. Y nos habla aquí, por ejemplo, de un pasto quingras, un pasto braquiaria, un pasto guinera, un pasto puntero, un pasto imperial, que en este caso sí tendría que decirle hay un porcentaje alto de pastos utilizados en el trópico bajo, ¿sí? Pero entonces en kilogramos por hectárea al año de materia seca, más o menos iguales a 30.000 de quingras, de braquiaria, la extracción o el porcentaje de extracción de nutrientes por parte de los animales en kilogramos por hectárea, si hablamos, por ejemplo, de la braquiaria, hablaríamos en un porcentaje de nitrógeno de 1.28, porcentaje de fósforo del 0.2 de kilogramos por hectárea, porcentaje kilogramos por hectárea. Entonces, digamos, los porcentajes frente a los 16.000 de kilogramos, 16.000 kilogramos hectárea al año de materia seca, de braquiaria, hablando de braquiaria, el porcentaje de extracción y restitución de nutrientes de esas especies forrajeras sería hablando de nitrógeno del 1.28,
de fósforo del 0,2, de potasio del 1,5, de calcio del 0,15, de magnesio del 0,1, de azufre del 0,04. Y la extracción en kilogramos por hectárea más o menos sería de 200,48 kilogramos por hectárea al año, de 32 kilogramos de fósforo al año por hectárea, de 200 kilogramos de potasio, 240 kilogramos de potasio por hectárea al año, de 24 kilogramos de calcio por hectárea al año, de 16 kilogramos por hectárea de magnesio al año y de 6,4 kilogramos de azufre al año. Ahora esta tabla es la que nos puede generar a nosotros las indicaciones para saber cuánta es la cantidad de pérdidas de extracción y cuánta tiene que ser la restitución que nosotros vayamos a manejar en nuestras praderas por hectárea al año. Esto más o menos nos da un índice de cantidades en kilogramos por hectárea, luego nos indica también la cantidad económica que nosotros podamos gastar a la hora de implementar los procesos de fertilización en nuestros pastos, los procesos de fertilización en nuestras praderas. Están como en fiestas por acá. Entonces, hablando de una fertilización estratégica, podríamos pensar que las fuentes químicas no serían las más aptas, como ya estábamos hablando anteriormente, porque las fuentes químicas serían las que nos indicarían a nosotros que vamos a tener afectaciones a la parte ecológica, afectaciones a la parte microbiana y afectaciones a nuestra flora y fauna como tal en fertilizaciones químicas. Ahora, si hablamos de una fertilización estratégica, la podríamos hablar como fuentes naturales, ecológicas y orgánicas que tienen como fin emplear las fuentes disponibles de manera eficiente, sostenible y económica. ¿Listo? Para eso hablaríamos de unas actividades rutinarias en finca, unas actividades estratégicas en la fertilización y unas alternativas estratégicas en la fertilización también. Y cuando hablamos de las actividades rutinarias en la finca, hablamos, por ejemplo, hablando de fertilizaciones, de inoculación de semillas para generar fijación activa de nitrógeno, de reciclaje de desechos orgánicos y de cosecha para manejar nosotros también dentro de nuestra finca los mismos compostajes que vamos a manejar como fertilizaciones orgánicas en pro de nuestras praderas. Las actividades estratégicas en la fertilización las podemos identificar, por ejemplo, diciendo que fertilizaríamos al inicio y final, época seca, y evitar bajas en la oferta forrajera de época lluviosa. ¿Listo? Entonces, hacer fertilizaciones a inicio y final de la época seca y evitar bajas ofertas de forraje en las épocas lluviosas. Cuando evitamos bajas ofertas de forraje de época lluviosa, podemos permitir que haya una mayor cantidad de materia orgánica que nos ayude en esas fertilizaciones que se van a realizar o que vamos a tener en épocas secas. Fraccionar la fertilización, es decir, manejar de 2 a 4 aplicaciones. Usar fuentes complejas de mezclas físicas, por ejemplo, gránulos de similar tamaño en las adiciones que vayamos a manejar como fertilizaciones para nuestros pastos. Y las alternativas estratégicas en la fertilización sería, por ejemplo, el uso de fuentes inorgánicas en establecimiento, escorias, establecimiento de leguminosas forrajeras para aumentar fijación de nitrógenos en el suelo o de compuestos de nitrogenados. Uso de especies forrajeras tolerantes a niveles bajos de fertilización, es decir, lo que hablábamos ayer de la competitividad entre los forrajes que manejemos forrajes que puedan ser más agresivos y que puedan soportar estos nutrientes. Entonces, la fertilización estratégica busca, además del equilibrio ecológico, el óptimo económico. Para esto requiere determinar la cantidad, la época y la clase de nutrientes
que deben ser aplicados de acuerdo a los requerimientos de la pradera y las especies forrajeras. ¿Listo? Continuemos. Ahora, otra cuestión que tenemos que hacer aparte de la fertilización dentro de nuestras fincas es el manejo de enfermedades y de malezas. Y ese manejo integrado entre insectos, plaga, enfermedades y malezas se puede dar de manera química, que no es la más opcional, ¿sí? Pero es hablar de la misma razón que estábamos hablando acá, de la fertilización estratégica. ¿Cómo podemos manejar nosotros también esas enfermedades y esas malezas dentro de nuestras plantas? Entonces, como primero encontramos un manejo integrado de insectos y de plagas, y los insectos que podemos encontrar dentro de nuestras plantas, dentro de nuestros pastos, dentro de nuestras praderas, son uno que es la lepidóptera. Es que ahorita no tengo los nombres aquí exactos. Acción de hongos entomonopatógenos de larva de lepidópteras, el chinche, y había otros por acá. Bueno, como los gusanos que pueden afectar las plantas, inclusive también las hormigas. Hay otro que le dicen el mión, los chinches, todos estos insectos o plagas que pueden estar ahí. Vamos a mirar aquí algunos insectos que pueden afectar y las especies de forrajes que pueden afectar. El nombre común, el mión, es una homóptera y puede afectar a las braquiarias, al puntero, al pasto gordura, al pasto imperial, al pasto alemán, al pasto pangola, al guinea y al king grass. El cogollero o gusano ejército, que puede afectar al maíz forrajero, al pará, al puntero y a la mayoría de gramíneas forrajeras, los tréboles y la alfalfa. Y el trozador, cortador, tierrero o rosquilla, que es una lepidóptera que puede afectar a la mayoría de gramíneas, alfalfa, al caupí y a los tréboles. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Este es el gusano cogollero. Y este insecto pertenece a la orden de Lepidópteras, familia Noctuidae, y se conoce como Spodoptera frugiperda. Esta plaga se considera polífaga. Polífaga es que se come a todas las gramíneas que se pueda encontrar y ataca a todas las gramíneas y puede alimentarse en cualquier tipo de vegetal. Genera gran daño económico porque se presenta en grandes poblaciones como gusano ejército, como cantidad de gusanos, ¿listo? Devastando extensiones considerables de potreros en corto tiempo. Esta plaga consume los cogollos y rebrotes tiernos de las plantas, pero en estados avanzados del ataque comen toda la planta. Entonces, miremos acá. La especie de pasto, vamos a mirar aquí algunas de las enfermedades más importantes de los forrajes, y vamos a ver en esta tablita la especie de pasto, el agente patógeno que puede causar la enfermedad que le puede dar al pasto y el tipo de control que podríamos manejar hablando de producciones agroecológicas. Entonces, por ejemplo, en el pasto imperial hay una bacteria, Ciantonomas, y la enfermedad que causa en el pasto sería la gomosis, que alargan y adelgazan los tallos, amarillan y acortan las hojas y las plantas mueren después de 4 cortes. ¿Cuál sería el control para eso? Arrancar de raíz las plantas infectadas
y quemarlas. Sembrar con plantas sanas al usar abono orgánico, verificar que estos abonos orgánicos estén curados. Por ejemplo, miremos las leguminosas tropicales. Tienen una afectación por hongos, Rhizoctoria y Colectridium, y nos dice que las enfermedades son antracnosis, que son lesiones irregulares de color café oscuro, negro, en peciolos y tallos, y que el control para eso sería buscar resistencia genética de la misma leguminosa. Y en el otro hongo nos dice que son marchitez foliar, muerte en áreas extensas del follaje durante la época húmeda. Y lo que se puede hacer para el control de esto es siembra de praderas mixtas y uso de especies resistentes. Ahora, hablando de malezas, las malezas pues pueden ser permítanme 5. Malezas pueden ser todas estas plantas que estén dentro de nuestra pradera, que pueda ser un limitante serio en el establecimiento y producción de esas praderas y de la misma producción ganadera. La maleza, por el grado de adaptabilidad, pues se ve fácilmente favorecida por condiciones de precipitaciones altas, humedad relativa, altas temperaturas y fertilidad adecuada de los suelos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí cuáles son los factores que favorecen la invasión de arbences, que favorecen la invasión de malezas, de esas plantas que nosotros no queremos tener dentro de nuestra producción ganadera, de nuestra pradera, y que van a afectar mucho la producción de esa pradera, porque van a ser, uno, competitivas con nuestras praderas y van a generar también que los pastos no sobrevivan mucho, ¿listo? Entonces, uno de los factores es el sobrepastoreo por excesiva carga de animales manejados en pastoreo continuo. Es decir, que nosotros manejemos más animales por hectárea de los que tenemos que manejar. ¿Listo? Ese sobrepastoreo va a hacer que, como las malezas por lo general son plantas que son más rústicas y son más, tienen la capacidad de sobrevivir mejor frente a las condiciones climáticas y condiciones que afecten el suelo. Entonces, por ese pisoteo va a hacer que las malezas sobrevivan por encima de los pastos que nosotros tenemos sembrados y que generen un comportamiento de colonización. Entonces van a generar que se va a llenar mucho más de maleza esas praderas. La otra sería el uso de pastos poco adaptados a las condiciones edafológicas, edáficas propias de cada zona. Es decir, que si nosotros usamos pastos que no sean, que ya no es, que no tengan esa rusticidad y esa adaptación de años tras años de evolución ecológica dentro del ecosistema en que nosotros estamos, entonces van a ser más vulnerables a que las malezas puedan como sacarlos para un lado y las malezas puedan colonizar esas praderas. ¿Listo? Control deficiente de malezas. ¿Listo? El control no se hace en la forma y momento oportunos, sino se hace control con medios manuales, se usa el control químico y se falla en la aplicación, puesto que no se utiliza la dosis adecuada ni los herbicidas apropiados para las diferentes especies ni las épocas de aplicación. Entonces, cuando nosotros no hacemos un control eficiente de las malezas, vamos a tener esa propagación de dichas malezas. También por humedad del suelo puede darse factores que favorecen la invasión de malezas. Suelos con buena fertilidad pueden permitir que se invadan los potreros de malezas como la masiega y el chigüiro, dice ahí. Zonas onduladas y áreas bien drenadas.
Ahora hablemos de las plantas tóxicas, que también son malezas. Las plantas tóxicas son plantas que pueden generar cierta toxicidad, uno para el suelo y dos para los animales. Y son plantas que van a ser nocivas para nuestra producción. Las características de las plantas nocivas o plantas tóxicas es que tienen alta capacidad reproductiva, es decir, que son plantas que se van a volver maleza en menos de nada. Tienen poder de adaptación ecológica al clima y al suelo. Tienen capacidad para soportar condiciones adversas como humedad y temperatura. Tienen viabilidad de las semillas y fácil dispersión por el viento, agua y animales. Capacidad de propagación vegetativa. Un ciclo de vida parecido al cultivo forrajero. Un desarrollo rápido de raíces y parte aérea y una producción de inhibidores del desarrollo de otras plantas. ¿Cuáles son los factores negativos y perjudiciales de las malezas? Que compiten por la luz, el agua y los nutrientes y espacio con el forraje, que son hospedadoras de plagas y enfermedades, es decir, que son también hospedadoras de microorganismos y de insectos que puedan afectar a nuestras plantas. Afectan a los animales con espinas, con pelos urticantes y son tóxicas. Podríamos hablar, por ejemplo, como la cicuta o como el helecho macho. Dificultad en el manejo del ganado, por lo mismo que se llenan los potreros de maleza y no podemos manejar el ganado. Contribuyen a canales de riego y drenaje. Causan pérdidas económicas y afectan la calidad de los productos. Disminuyen el rendimiento de los pastos. Aumentan los costos de producción. Deprecian las tierras ganaderas y hay mayor incidencia de enfermedades y plagas. Las pérdidas causadas son significativas en el establecimiento de macollamiento y después. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los principios básicos en el manejo de malezas. Y los principios básicos en el manejo de malezas serían la prevención, la erradicación y el control. Y la prevención, pues, es el objetivo básico, que es tomar medidas que eviten que una maleza se establezca en un área que se encuentre libre de ella o que propague a nuevas áreas. Acciones de prevención son el uso de semilla certificada limpia y libre de malezas e impurezas. Preparación óptimas de suelos, utilización de pastos adaptados a las áreas ecológicas donde se van a establecer, apropiadas cantidades de semilla, fertilización dosificada, no usar como abono orgánico estiércoles frescos. Esto es muy importante porque siempre tenemos que manejar los abonos orgánicos en medios de compostajes, ¿listo? Que no es lo mismo las heces de las gallinas que la gallinaza. ¿Listo? No es la misma cantidad de nutrientes que puedan adaptar o la misma manejo que se pueda dar con el abono que está realizado por compostaje que con el abono que no es abono, sino que es directamente las heces de los animales. Evitar el pastoreo en praderas enmalezadas. Mantener animales en cuarentena cuando vienen de potreros antes de ingresarlos. Limpieza y desinfección de maquinaria y equipos empleados en el control mecánico de malezas. No emplear empaques usados para guardar semillas que se van a sembrar. No transportar ganado, suelo o semillas de áreas infestadas de malezas o zonas limpias. Evitar el uso de aguas contaminadas. Controlar oportunamente las malezas y la rotación de los potreros. Y otra cuestión que podríamos mirar es la erradicación y el control, la erradicación requiere la muerte de la planta, de la maleza, incluyendo sus órganos de reproducción. Se recomienda para especies altamente nocivas, por ejemplo, las especies tóxicas y urticantes. La erradicación no se logra con una sola acción, siempre es costosa y difícil, puesto que hay especies que surgen por medio de sus semillas que han estado latentes en el suelo por largos periodos de tiempo. Y el control hace referencia a los métodos de control de arbences, los cuales son
control cultural, control mecánico, control de potreros, control de malezas. Y digamos que el control cultural, por ejemplo, en potreros se define como la aplicación de prácticas que mantengan dominantes a las especies forrajeras a través de un buen manejo del pasto. Estas prácticas generalmente se refieren a un buen establecimiento de potreros con mezcla de gramíneas y leguminosas adaptadas, fertilización adecuada, sistemas de pastoreo que permitan el descanso de las praderas y uso de semillas de alta calidad. Entonces, en conclusiones, frente a este aspecto, muchas gracias. Voy a dejarles de compartir pantalla. En conclusión, frente a estos aspectos, lo que podemos mirar es que todo lo que nosotros manejemos de buenas prácticas ganaderas a la hora de establecer nuestras praderas tiene que ver con la capacidad, uno, de la buena toma de suelos, de la buena toma de muestras de suelos, de los análisis de suelos, de establecer un programa de fertilización dentro de la pradera, de establecer unas especies forrajeras que sean adaptables a ese ¿qué? A ese clima, a ese bioclima en el que nosotros estemos manejando, que manejemos una producción agroecológica y que manejemos el control de malezas, el control de microorganismos, de insectos y la fertilización adecuada para nuestros pastos. En esta parte ya terminaríamos lo que tiene que ver con pastos y mañana arrancaríamos con lo que tiene que ver con lo del pastoreo, los de los sistemas de pastoreo. ¿Listo? Entonces ya en los sistemas de pastoreo vamos a analizar cuáles son los sistemas de pastoreo que tendríamos que utilizar nosotros en leche manejando buenas prácticas ganaderas y vamos a aprender lo que son las fórmulas de aforo de potreros, que vienen unas fórmulas establecidas, y la cantidad de biomasa que consume cada animal por kilogramo de peso diario, la conversión alimenticia y ya la práctica que haríamos el día viernes. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas o tienen algunas inquietudes? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. Yo le quería preguntar al señor Juan Ponguta, que es nuestro querido amigo guardabosques, si él sabe algo de las micorrizas, si conoce las micorrizas. Le voy a compartir Sí, pantalla. señor. Sí, algo he escuchado acerca de las micorrizas, que son hongos prácticamente que ayudan como a las plantas a absorber mejor los nutrientes del suelo. Venga, ¿y esas micorrizas de dónde las saca uno, don Juan? Pues sé que las sacan del mismo bosque. O sea, el mismo bosque produce este tipo de hongos y lo que nosotros podemos hacer es implementar esas micorrizas dentro de nuestros pastos que tengan deficiencias de materia orgánica. Eso es lo que yo le entiendo. Correcto, sí, más o menos así tengo entendido que van y se recolectan. Incluso creo que hay, no sé, como laboratorios que las multiplican. Sí, o sea, eso se puede hacer un cultivo como cultivar cualquier hongo, como cultivar el hongo del pan. En cajas de Petri se maneja el cultivo y lo que hacemos es proliferación de estas micorrizas y después implantarlas en nuestra misma pradera. Y dentro del curso pues nos enseña eso, No, tal vez a recolectarlas. pues es que lo que pasa es que esto de las micorrizas yo nunca lo había visto, ¿sí? Pero digamos que lo de la proliferación de las cajas de Petri, sí de pronto yo les podría enseñar algo de eso,
de cómo hacemos el cultivo de un hongo y mirar a ver qué cantidad nos puede producir. Tendríamos que mirar es a ver cómo conseguimos un microscopio para que hagamos la práctica de mirar la proliferación del hongo. ¿Listo? Y proliferación de Sí, bacterias igual, también en cajas de Petri. igual pues yo sé que esas las venden, se pueden conseguir los kilos de micorrizas para aplicar al suelo. Chévere. ¿Dónde las venden? Pues yo utilicé 2 kilos en la huerta, pero nos los voy a traer de una ingeniera. No sé exactamente dónde los venden, pero sé que los vende. Bueno, voy a Pronto, averiguarme. cuando llegue a la casa, le tomo la foto del paquete. Vale, vale, listo. Muchas gracias, don Juan. ¿Alguien más tiene preguntas, tiene inquietudes? Por favor. Don Juan, necesito un favor suyo de su merced, aunque ahorita voy a hablar con don Ronald, a ver si nos facilitaran mañana la Casa de la Cultura para encontrarnos allá. Toca directamente con don Ronald, ¿cierto? Hay una reunión programada en donde. Bueno, compañeros, enciendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias, compañeros, por estar en esta reunión. Don Willington, muchas gracias por estar acá. Doña... Oiga, doña Kelly, ¿no vino? Bueno, a todos muchas gracias. Vamos a tomar la fotico. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 2 de la tarde allá en Monguí. Yo les aviso ahorita por el grupo de WhatsApp a ver qué cuadro, a ver dónde nos vamos a ver. Les aviso de lo que logre cuadrar con el Doc Ronald. ¿Vale? Muchas gracias. Dios los Gracias. bendiga. Gracias, profe, lo mismo. Hasta luego. Gracias, lo mismo. Muchas gracias, profe. Buena tarde.